Estás en sintonía de Luxor TV y tu espacio Yo Soy Juan. Y vamos a enfocarnos un poquito para aprender cómo comprar en Estados Unidos utilizando la plataforma de comercio electrónica llamada DealShaker, el marketplace blockchain de One Ecosystem. Por cierto, es uno de los únicos que hay ahora mismo con tecnología blockchain de la cadena de bloques de Polygon. Así que vamos a iniciar con este asunto y comparte este video. Estamos aquí, ahora sí, en vivo y en directo. Tengo información y les voy a presentar también una serie de productos que ustedes podrán comprar en cualquier parte del mundo donde te encuentres. El secreto aquí es tener una conexión física en Estados Unidos que te pueda enviar el producto que recibes en ese lugar a tu país. Tengo una compañía que está en Francia, está en Panamá, está en Colombia, está en México, está en diferentes partes del mundo. Así que tú tienes una tarea que hacer si quieres darle usos a tu One y hacer chen chen. Así que vamos entonces con la información. Como todos ustedes saben, One Ecosystem es un ecosistema tecnológico que utiliza cadena de bloques para operar. Tiene un marketplace que se llama DealShaker y está montado sobre Polygon y en las profundidades allá abismales de la cadena de bloque madre llamada Ethereum se hacen las transacciones de todo lo que ocurre dentro de DealShaker. Es uno de los primeros comercios electrónicos que funciona en capa 2 y yo diría que el único ahora mismo que está aceptando métodos de pagos dobles, utilizando criptomoneda y dinero cash tradicional, el que usas tú para comprar el molde de pan en tu casa todas las mañanas que te levantas para ir al trabajo y desayunar. Ok, primero que nada quiero que vean esto. Ok, este es el precio de nuestro One. Según el CoinMarketCap, el precio es de $44.78 en USDT, aproximadamente 45.25. Este precio lo respetan los comerciantes. O sea que los comerciantes te van a aceptar la porción en One a ese precio. DealShaker está creciendo y cada día te permite hacer negocios internacionales. En el caso de Luxor Computer, estamos llevando nuestra empresa creada en Panamá hace 28 años a un próximo nivel. Y este próximo nivel es ventas internacionales utilizando la plataforma DealShaker. Esta plataforma DealShaker pueden encontrarla escribiendo dealshaker.com y una vez que hagan eso, pues van a entrar aquí al portal de DealShaker. ¿Ok? Yo estoy aquí en DealShaker ahora mismo, tengo 25 ofertas y quiero copiarles el QR. Todo esto lo estamos haciendo en tiempo real y este QR básicamente de DealShaker te va a permitir conectarte con mi negocio de tal forma que tú puedas ver los productos que estoy ofertando. Les voy a proyectar en cuestión de unos cuantos segundos el QR de mi negocio. Ahí está. Lo puedes capturar con tu móvil
y automáticamente te lleva a la página donde están estas 25 ofertas que están ustedes observando. Y quiero llevarlos también a la promoción del día de hoy. Son varias promociones que quiero ofrecerles porque quién quita que ustedes viendo este video se les prenda el bombillo y digan, espérate, yo voy a comprar en Estados Unidos productos de Estados Unidos utilizando DealShaker como si fuera un Amazon, como si fuera una plataforma de comercio electrónico, pero voy a usar mis One y voy a tener la seguridad que mi producto me va a llegar porque la compañía que me está ofreciendo estos productos se llama Luxor Computer y las ofertas están saliendo por este canal de televisión que se llama Luxor TV y el suscrito les va a llevar sus productos a su país. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con esta compañía que se llama Mailbox. Espérese un momentito, déjame copiarle aquí el código QR, déjame hacer el salto porque no quiero que haya un error. Salió el código que no es. Espérese un momentito. Voy a copiarles aquí el QR porque todo esto lo estamos cocinando en vivo. Tengo un software que genera códigos QR y a través del sistema de streaming yo puedo proyectar ese código QR en la pantalla. Como están viendo ustedes, si la capturan se van a ir directamente a Mailbox, etcétera. Ustedes se preguntarán, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esta compañía? Esto es una franquicia, o que es una franquicia enorme que está en muchos países y Mailbox, etcétera. Te permite crear un casillero, adivinen dónde, en Estados Unidos. Ellos ofrecen otros servicios, pero el que a mí me interesa y que ustedes puedan conectarse con esta compañía es para que puedan tener una puerta donde yo le pueda enviar los productos que estoy presentando en DealShaker y que se los voy a mostrar a todos ustedes a continuación. Entonces, Mailbox, etcétera, es una empresa que te va a permitir, en pocas palabras, conectarte con Estados Unidos. Y de esta manera ustedes también aprenden, porque quizás estos nunca lo han hecho, nunca se han atrevido a comprar de algún comercio electrónico en Estados Unidos, porque a lo mejor piensan, yo compro, me agarran mi tarjeta de crédito, me la clonan, me van a fregar, el producto no me llega, ¿qué hago? Entonces me van a estafar. Y siempre hay ese miedo cuando tú vas a comprar, quizás en portales de comercio electrónico, pues hasta Amazon, tienes ese temor. Y sucede, de hecho sucede que a veces uno ha pedido cosas que no te llegan por X o Y razón, son cosas extrañas, ¿no? Pero en el caso de DealShaker es que tú tienes la seguridad de tus One, tienes la seguridad de tus euros dentro del sistema, tienes la seguridad de que estás trabajando conmigo y yo te voy a entregar tus productos una vez que me hagas la compra. Ok, vamos entonces con la primera oferta. Esta oferta que tengo acá, ahí vienen que son unos dispositivos que se llevan en la muñeca y son muy interesantes porque este reloj, este smartwatch que les voy a ofrecer, se conecta a tu dispositivo Android, a tu dispositivo Apple, el iPhone, y puedes, en cierta forma, y de hecho lo hace, medir la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Entonces, este reloj deportivo viene en 3 colores, lo tengo en blanco, aquí lo ven en blanco, en negro, que era el anterior, y en rosado para las chicas. De todas formas, como es diríamos, un dispositivo que se parece bastante al Apple Watch, casi diríamos que es un fusil, pero está disponible y ustedes lo pueden comprar. Solo me tienen que decir el color que quieren de estos 3 una vez que generen la compra. Su precio en euros pues está en 63.23. Esto es lo que tienes que pagar. Y la diferencia con tus One. Una vez que ustedes hacen la compra, me mandan la dirección, la pueden crear dentro de su portal web. Ustedes pueden crear la dirección en Estados Unidos de su casillero
y yo le envío el reloj inteligente que mide la frecuencia cardíaca, la presión arterial a ustedes cuando hacen el ejercicio. Este reloj le va a medir esa frecuencia, le va a mandar una lectura. Y lo interesante es que si tienes tu dirección en Estados Unidos, adivinen qué, muy fácil lo pueden recibir. Ahí está el QR, lo pueden capturar y si lo tienen a bien, pues proceden y compran este reloj. Ya saben cuál es su costo. Vamos a verlo en un poco más cerca nuevamente. Quiero ahora enfocarme en diferentes precios para que lo vean, porque ahora DealShaker nos permite, esta herramienta nos permite ver el precio en diferentes valores. Ok, observen. Si yo quiero ver dónde se hace esto, me voy acá y busco aquí donde dice los euros. ¿Lo están viendo? Le doy un clic. Busco aquí entonces la moneda de mi país. Si yo quiero que sea en COPS, que son los pesos colombianos, le doy un clic y automáticamente, observen, ya el precio cambió. Entonces, para mi gente que está en Colombia, con mucho gusto, allí pueden ver el precio. ¿Lo están viendo? Ok, perfecto. Voy a ver cómo va todo por acá. Ok, estamos transmitiendo. Y para aquellos que en algún momento se vayan a conectar, pues aquí estamos a la orden. ¿Ok? Entonces voy con la siguiente oferta. Voy a marcarla por acá. Y son los discos de estado sólido. Recuerden que los discos de estado sólido lo utilizan todo tipo de computadoras. Voy a colocarle aquí varias cosas que tengo pendientes. Denme un segundito, que aquí está entrando alguien. Denme un segundito. Está alguien entrando, alguien que se quiere conectar. Perfecto, perfecto. Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Porque la gente se está conectando. Dice acá Rodolfo Martínez. Buenas noches de Colombia. Buenas noches, Rodolfo. Ahora que te estás conectando, es la primera persona que entra aquí a conectarse. Vamos a proyectar estos discos duros que ven aquí. A continuación lo están observando. Vamos a poner el QR para aquellos que quieran comprar estos discos de estado sólido. Están disponibles en DealShaker y ustedes pueden comprarlos y hacer negocios. Lo piden, les llega a sus países y ustedes los venden al precio que quieran. ¿Ok? Están comprando a precio mayorista y esa es la ventaja, que te va a llegar pues con un buen margen y vas a poder venderlo. Porque si yo lo pongo al precio mío, yo me tengo que ganar mínimo un 30 o un 40% en ese disco duro, que es el precio del mercado. Pero yo sacrifico esa parte y se la doy a ustedes para que puedan hacer el negocio. Y de esa manera quedo yo bien con los fabricantes, porque le estoy moviendo sus mercancías. Y quedo bien con ustedes y quedo bien también con mi actividad comercial que estoy haciendo, porque quiero ponerlo así a precios costos para ver cómo se mueve todo esto desde Estados Unidos. No tengo gastos, ¿me entienden? Mi único gasto es el que estoy haciendo ahora mismo, por decirlo así. Porque el dinero que ustedes dan se va al proveedor y del proveedor se va directamente a sus casilleros. Y yo básicamente hago el ejercicio, aprendo y de esta manera entiendo cómo va operando todo para hacer ya negocios futuros, ¿no? Los márgenes puede estar trabajando que un 1%, 2% si acaso, bien bajito. Pero lo importante es que ustedes se lleven la mayor ganancia y lo puedan colocar en sus países. Miren, este disco duro, vamos para allá para que lo vean. Tiene un precio de 41 euros más aproximadamente. Es un disco de 512 GB de estado sólido. Lo puede utilizar cualquier computadora. Tiene un año de garantía. Y tú dices, Eri, pero ¿cómo me deja la garantía, Eri? Si tú estás allá en Panamá, y yo, ¿cómo hacemos? No hay ningún problema. Si el disco se te daña
Muy simple. Yo te mando otro disco nuevamente, pero el disco ese que tienes que estar ya, que se te dañó, me lo tienes que mandar a Panamá por correo. Correo tradicional. Yo te doy mi correo tradicional de Panamá, que es un correo postal universal acá donde llegan todas las cosas a Panamá. Tú lo metes en ese correo y me lo manda como quien manda una carta, como eso es bien delgadito, pues no hay problema. Una vez que yo lo reciba y verifico que está acá, automáticamente te vuelvo a mandar el disco duro a tu país. Tienes garantía de un año. De esa manera es como lo estoy haciendo. Vamos entonces con otro disco duro. Este es de 512. Vamos con otro de 1 tera. Observen. 1 terabyte. Ya aquí cambia el precio, ¿no? Un poquito, ¿no? Pero es un terabyte. Vamos a ver las bondades de este disco. Ok. Ok. Observen. Esta es la fábrica donde hacen estos discos. En Asia, por cierto. Usa esta tecnología. Dice High Performance Controller. El que entiende, pues aquí ve los datos. Todo eso está en la página de Luxor Computer and Deal Shaker. Y aquí están las certificaciones de este disco para que vean pues que esta compañía es seria y que ellos dan la garantía, ¿no? Ok, es el disco de 1 terabyte. ¿Cuántos euros te va a costar? Observen, 50 euros. Ok, 50 euros con un sencillo allí. Si lo ponemos en COPS, vuelvo y repito, me voy por acá y le doy aquí COPS colombianos. Ok, vamos a poner en pesos mexicanos también para ver cuánto da. Aquí está en COPS, ¿ve? Vamos a acercar el zoom. Zoom. Perdón, que me dejó mal el sistema. Voy para allá. Aquí estamos. Otra vez. Zoom. Vámonos, me dejen mal, chicos. Ahí está. Zoom. Ok, ahí está el zoom. Esto es en pesos colombianos. Esta es la cifra. Cheque a ver si te funciona el negocio. Si tú crees que este es un buen precio, pues cómpralo. Abre tu casillero de Mailbox en Colombia. Búscalos, que están en Bogotá, me dijeron. Y una vez que abres tu casillero, es completamente gratis. Esa dirección me la mandas a mí, me compras por Deal Shaker y puedes comprar también este producto que están viendo a continuación, que es el Xbox Serie X, capacidad de 1 terabyte de Microsoft, puerto de conectividad HDMI, funciona con 4K también, mandos inalámbricos, negro carbón. Este es el producto, lo tengo a la venta, observen. Ahí está disponible y tiene un precio de 487 euros. Hay que convertirlos a otra moneda. En este caso vamos a ponerlo en pesos mexicanos. Creo que es MX. Vamos a ver. MX. Tendré que buscar aquí a ver dónde vamos a acercarnos un poquito de cómo es el asunto aquí con los pesos. Aquí está en dólar, está en diferente. MX aquí está. Ahí está. Pesos mexicanos, chequen. Si le funciona, me avisan y como México está cerquita, pues más rapidito le llega. Ustedes en México sí deben tener esos casilleros al día porque todo está ahí a la vuelta de la esquina. Lo compran y yo se lo despacho. ¿Ok? Vamos con otra oferta. Ya tenemos el disco duro de 512, tenemos el de 1 terabyte. ¿Ok? Vamos a verlo en pesos mexicanos este de 1 terabyte. A ver cómo está. Deme un segundito. Vamos por acá. Buscamos los pesos mexicanos que está casi de último. Aquí está MX. MX, espera un momentito. Uy, se me fue. Voy a acercarme. Esta es la ventaja que tiene Deal Checker, que ahora está trabajando con todas estas monedas. Tú cuando creas tu oferta la puedes crear con la moneda de tu país y esto facilita mucho hacer tus cálculos matemáticos y de finanzas. Ok, aquí está en MX, ¿ven? Si te funciona, me avisas, cómpralo y te lo mando a una dirección en México, en Guatemala, la gente de Costa Rica, la misma gente de Panamá también lo pueden comprar. Aquí está el mailbox o otro casillero, me manda la dirección, yo se los envío y ahí van a tener su tremendo disco duro. Y tenemos uno de 2 terabytes. Miren el de 2 terabytes. Está en 88 euros. Observen esta oferta. 2 terabytes. Este sí lo tengo aquí físicamente, ¿ves? ¿Lo están viendo? Este es un señor disco duro. Ok, vamos para aquí a la toma enfrente en el estudio. Mírenlo.
¿Ok? Este disco está en 88 euros, precio mayorista, precio de venta para todo aquel que lo quiera comprar. Por general, estos discos duros, dependiendo del sistema que vayan a utilizar, eh, pues los pueden vender a buen precio. ¿Ok? Disponible. Tengo esa marca también. Esa marca la estamos trabajando. Es una marca americana que tiene sus fábricas en Taiwán. Tengo toda la línea de Patriot completa. Así que por ahí podemos mover discos de estado sólido. Ok, voy a copiarle esta oferta en la pantalla del QR para que ustedes puedan tener el dato y de esa manera, si les interesa, pueden comprar también esta oferta. Aquí va el QR. Ahí está. Ok. ¿Alguna pregunta? Dice por acá María Eugenia. Saludos. Nos manda María Eugenia. Eh, la gente conectándose. Sé que es una hora un poco tarde, ya muchas personas descansando, pero este es el momento que yo puedo hacer este tipo de actividad y ya quedará el video aquí para aquellos que lo puedan ver posteriormente. Entonces, quiero mostrarles ahora algo que tengo por acá. Tengo una computadora Apple. Aquellos que aman estos productos y quieren una computadora nuevecita de paquete con garantía internacional de Apple, porque quiero decirle que la manzana mordida, hace este tipo de garantías internacionales. Ok, esta computadora Apple está en 1994 euros. Observen, es brillante, tiene una pantalla retina de alta calidad, 4.5K. Estos son los puertos de conexión que traen. Vamos a la pantalla más grande para que puedan observarla. Parece que ese QR no es el de allí, pero es un segundito. Ahora les voy a copiar el QR. Denme un segundito, espérense un momentito. Madre mía, que está en vivo no es fácil. Hay que manejar muchas capturas de cámara y a veces no es fácil. Denme un segundito, vamos a hacer la cosa bien. Voy a presentarle este producto Apple, que son las iMac M3, que es lo último que hay, por cierto. Son rapidísimas estas computadoras, eh, sumamente poderosas, nueva de paquete de fábrica. Se le envía desde las bodegas de Apple directamente a la dirección en Miami, Florida, o en cualquier parte de Estados Unidos que tú me la pongas. Yo te envío tu producto allá. Allá lo reciben y te lo envían a tu país. ¿Eso cómo lo haces? Gracias a esta solución que se llama Mailbox. ¿Okay? Esta empresa tiene la capacidad de enviar a diferentes partes de Latinoamérica y de Europa y de algunas partes del mundo que pues ya le queda a ustedes de tarea hacer ese ejercicio y buscar esta empresa, Mailbox, etcétera. Y ustedes abren su casillero y de esa manera puedes comprar este producto Apple. Ok, después vamos a colocar unos iPhone, después colocaremos otros productos de gama alta de Apple. Observen. ¿Cuál es el precio? El precio para ustedes es este, 1.994 euros. Disponible para todos ustedes. ¿Ah? Y 8.28 One. Esta es una máquina que en Panamá debe estar alrededor de, ya les digo el precio, pero es que el problema es que estas máquinas de Panamá no llegan, porque miren, viene con 24 GB de RAM y un disco de 1 tera. Estas máquinas en Panamá por general no llegan. Voy a abrir un portal a ver si encuentro algo por acá de Panamá para que más o menos vean precios. Sin hacerle ni una publicidad a la competencia, pero es bueno que vean los precios, ¿no? Vamos a buscar aquí iMac M3 para que nada más vean ustedes ahí algo de precio. Espérense un momentito, voy a buscarlo acá. Vamos a poner aquí iMac M3. Ok. Y vamos a poner a que venga con... todas vienen con poco RAM. Miren, le voy a mostrar esta.
Esta iMac, que es de una compañía acá en Panamá, el precio es este, pero miren cuánto de RAM. El precio es $2,099. Viene con 8 GB de RAM y el disco es de 512. ¿Lo están viendo? En cambio, yo lo tengo acá en... Espérense, me fui al Office, que también es otra promoción. La tengo acá y la máquina viene con 24 GB de RAM, un disco de 1 TB cuando el otro es de 512 y el precio aquí está más o menos como 2,000 algo. Vamos a ver cuánto está en dólares. En dólares, vamos a ver. Busquemos los dólares. US dólar. Por acá, por acá, por acá. Estamos cerca. Aquí está. Ok. En $2,200 serían. Esta máquina. Pero con 24 GB de RAM y 1 TB. Cada 8 GB de RAM en Apple cuesta $200. O sea que aquí tengo $400 por encima del precio que aparece acá. Si tú compras esta máquina con 24 GB de RAM, tienes que sumar ahí $400 más. O sea que estaríamos hablando de 2,400. Y subirlo a 1 TB son como $400 más. O sea, estamos hablando que esta es una máquina que normalmente en Panamá estaría costando como unos $2,799 aproximadamente. O sea, ahí te estás ahorrando mucho dinero. Ok, vamos entonces con la oferta del Office. Y esta oferta del Office está muy buena. El precio de venta, adivinen cuánto es. 68 euros. Y esta oferta pues está limitada. Ok, ahí me escribió una persona que quería comprar 14 licencias. Yo, cómpralas. El precio de venta normal es de 400 y pico acá en Panamá. El precio ya con descuento en Deal Shaker yo lo tengo en 378. Pero estás pagando 80% en One. Es un acuerdo que yo hice con Microsoft. ¿Ok? Y 20% en cash. Y ese es el precio que están viendo ustedes acá. ¿Ok? Así que aprovechen esta oferta. Voy a copiarle el QR para que puedan tenerlo allí. Y aquel que quiera comprar su Office, pues aproveche y lo compra. Y véndalo en el precio que es. Averigüen en sus países cuánto cuesta. Váyanse a una tienda ya famosa y pregunten cuánto cuesta el Office Full Edition y averigüen para que hagan los precios. Este que está aquí, ¿eh? El Microsoft Office Professional Plus 2021. Licencia completa y perpetua. O sea que tú compras esta licencia y no tienes que renovarla en un año. Te puedes quedar con ella hasta que desaparezca las opciones y en 5 o 10 años si lo quieres cambiar, lo cambias. Esa es la ventaja. Voy por acá, espérense un momentito, voy a copiar el QR, voy a buscar aquí el código, ahí está, se los paso, ahí está el QR de esta licencia de Office. ¿Okay? ¿Qué trae? Vamos a ver. Aquí trae varias cosas, vamos a ver la cajetita. Ahí está, trae Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, OneNote. Trae Publisher y Access. Ahí está disponible. Es un software de descarga. Lo compran, yo les mando el enlace y les mando el código. Ustedes hacen la descarga. Tienes que tener una cuenta de Microsoft para que la descarga se vaya a su cuenta de Microsoft. Y ahí dentro de su portal de Microsoft, en su oficina, en su dashboard, aparece ahí la licencia. Ustedes la bajan. Una vez que la bajan, una vez que hacen la descarga, se le manda el número de serie y se activa la licencia para una computadora. Bueno, esta es la oferta que tengo acá de Microsoft. Voy con otra oferta. Y para aquellos que quieren una Apple, pero más económica, tengo esta belleza. Esta belleza de computadora que son como un modelo un poquito anterior, pero que también tiene mucho poder. Usa tecnología Intel. Estas no son AMD, no son M3, son tecnología Intel. Y esta computadora
tiene un descuento del 35%. Obsérvenla. Ahí tienen el QR para aquellos que quieran capturarla y comprarla. Tengo 8 piezas en Estados Unidos. Se las pongo en el país que ustedes me digan. Solo dependo de que tengan una dirección en USA. Ahí se la envío y el proveedor de servicio que se le envíe a su país. Veamos los puertos que tiene esta computadora. ¿Ok? Miren los puertos que tienen. Puerto de audífono, puerto de memoria SD, 4 puertos USB 3, Thunderbolt y USB-C de alta velocidad y tarjeta de red. Esta computadora está disponible en DealShaker y está para todos ustedes. Precio de compra en euros son 587 euros. Esto es lo que tienes lo que te cuesta, pues, porque ya los One tú los tienes. Si no tuvieras los One, bueno, tienes que pagar el precio total. Ahí te tienen que hacer la suma. Vamos a ponerlos en pesos mexicanos. Ustedes pueden buscar aquí está en pesos colombianos. Esta es la cifra en pesos colombianos. Observen. Me voy por acá para que puedan ver este asunto. Vamos a acercarnos aquí. Aquí está en pesos colombianos, COPS. Y vamos a los pesos mexicanos por acá. Y buscamos. Ustedes buscan esto aquí en la pantalla como lo estoy haciendo yo. Si hay otro país, bueno, pueden buscar pesos argentinos y así sucesivamente. Ahí sí, con los pesos argentinos se la debo porque tengo que buscar cuál es el símbolo. Aquellos que están en Argentina me mandan una captura de DealShaker para saber cuál es el simbolito y ahí lo encontramos. Aquí está en pesos mexicanos. Ok, bueno, tengo estas ofertas disponibles para ustedes. Ya depende de su creatividad. Esta máquina viene con 16 GB de RAM y un disco de 1 terabyte de estado sólido. Todo eso viene integrado dentro del Logic Board. La pantalla de 4K de alta resolución viene con el último sistema operativo Sonoma instalado, como es el 2019. La versión que viene de Segoya, que es el próximo sistema operativo, también lo va a aceptar esta máquina. Y bueno, esta es una herramienta que tú puedes utilizar para venta. Lo compras y tú revendes. Pero tienes que tener una cuenta en Estados Unidos. Ahí está el secreto. Ese es el secreto. Bueno, voy acá con el chat. Vamos a ver que la gente ya se está conectando. Vamos con los chats a ver qué nos dice la familia de One Ecosystem. Vamos por acá. Ok. El chat. Vamos a hacer que aparezca. Aparece chat. Vamos a ver. Se fue el chat. Para ver por aquí. No, este no es. Display 2. Ah, es que cambió la pantalla, claro. La pantalla yo la estuve modificando y la invertí. Y como la invertí, pues ahora no me aparece. Vamos a ver por acá. No aparece, bueno. Lo voy a leer por acá. Dice la gente del chat, dice lo siguiente, dice, por acá dice, tenemos a Gloria, dice, no, dice, Caridad dice, Gloria a Dios, nos has levantado a mí y a mi familia y nos ha llenado de alegría. Imagina pagar toda mi deuda. Bueno, esto parece que esto es otra cosa. Esto ya es un bug que se metió ahí. Pero bueno, voy por acá. Dice Verónica, dice, wow, conoces otra. Aquí se metió un troll, quiero decirle. Ya, cuando ustedes, miren, esto es un buen ejemplo. Lástima que no pueda proyectarlo, porque así es que se meten los trolls y uno tiene que reconocer esto. Esto acaba de pasar en tiempo real. Déjenme ver cómo proyecto esta información del chat, porque así es que entran las personas para aprovecharse de uno, ¿no? Display capture, a ver si veo aquí. Lo más probable es que esto esté para acá.
Déjame buscar, a ver, un segundito. Que no logro ver el capture. A ver si hago aquí, cut, no sale nada. ¿Están viendo? Si hago así, no sale el capture que yo ponía aquí antes, porque el monitor lo roté y acá tengo ese problema. Déjenme verificar a ver cómo hago. Sí, se metió ese troll ahí en el chat y bueno, ¿qué podemos hacer? Son cosas que pasan. Gajes del oficio. A ver qué pasa si hago así. Sale igual. Bueno, voy a tratar de meter otra pantalla a ver qué pasa acá. Dice Display Capture. Display Capture, vamos a ver si puede hacer. Display Capture 3. Y ponemos aquí que sea la Dell. Ok, ahora sí entró. Ya tengo acá el Capture. Vamos a copiarlo aquí arribita. Y ya casi lo tengo aquí disponible. Y quiero que vean esto porque estas cosas pasan y uno tiene que estar pilas. A mí me pasa mucho esto en el canal que se meten gente a escribir cosas que no tienen que ver con lo que estoy haciendo y comienzan a postear sus ofertas, nos están viendo sus cosas y bueno, ¿qué te puedo decir? No hay de otra. Hoy está, aquí está, pero yo quedé atrás. Vamos a ver cómo reduzco esto. Sí, porque lo hice así, ¿eh? Pero estoy acá atrás, entonces voy a mover esto hacia adelante. Denme un segundito, es cuestión nada más de bajar la pantalla y ya les muestro qué es lo que está pasando. Uy, 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 uy. Aquí está. Ahora sí. Estamos en vivo y en directo. Miren, ahí entró un troll. Un troll que está posteando cosas que no tienen que ver nada con nosotros. Pero esa gente se mete y quieren vender sus cosas de grandes ofertas, que esto y que el otro. Y es allí donde la gente puede caer. ¿Ok? Ahí está, miren, ¿ves? Esto que está aquí, que están diciendo aquí de esta señora, eso no tiene que ver nada con One Ecosystem. Esto es una cuestión de que metes 7,000 y te ganas 23,000. ¿Lo están viendo? Acá esta persona también volvió a responder y dice aquí el nombre de alguien, ¿ves? Entonces, aquí abajo sí dice de Yanira, dice Eric, si compro el Apple iMac M3 en Colombia, tú la puedes entregar en Escocia, en Colombia. Bueno, es cuestión de dirección. Me tienes que mandar la dirección en Estados Unidos, no importa en cualquier país que tú estés. Tú puedes estar en China, puedes estar en Japón, puedes estar en Francia, pero tú tienes una dirección en Estados Unidos, allá esa dirección de Estados Unidos yo te la voy a enviar. Y si esa dirección de Estados Unidos está conectada con un país en particular, pues se va para ese país. Así de simple. Así que yo diría que sí se puede enviar a Escocia, pero en Escocia tiene que haber un mailbox o una compañía similar a Mailbox que agarre y que me envíe esa dirección tal y cual es donde yo tengo que enviar a Estados Unidos. Una vez que eso llega a esa dirección, eso se va en barco, en avión, lo que sea, y llega a Escocia. Dice, voy por acá. Es que se metió ese troll y no puedo hacer nada. Déjame si puedo aquí bloquear acá arriba donde dice Irma. Dice report, vamos a reportarla. Un guante de spam. A ver cómo se va toda esa gente ahora. Plan, esta también la reporto. Es que se pone impertinente porque comienzan, ahora lo están haciendo en vivo. Ustedes pueden imaginar. Antes no lo hacían en vivo. Antes yo tengo que hacer una purga cuando reviso la información porque la gente comienza a trolear. Pero bueno, eso yo después lo voy arreglando. Dice, vamos a quitar mientras estamos hablando acá. El gobierno realmente ha dicho que las cosas son más difíciles para sus ciudadanos y no podemos sentarnos y soportar todas las consecuencias del mal gobierno. Bueno, no sé de qué me estás hablando allí. Report. Es que se metió una cantidad de troles chuleta. Voy con la gente de por acá, voy a ver qué dice. No, aquí se metió un montón de gente. ¿Qué va? Voy a tener que dejar esta sala de chapa después, porque ahí ya veo que se metió un montón de gente y están escribiendo cosas
Y bueno, ¿qué te puedo decir? Lo tienen a uno fichado y eso es bueno. Para mí es sumamente bueno que eso esté pasando porque me tienen así puesto el ojo. Bueno, yo no sé si a ustedes pues tienen algo más que comentar. Recuerden que pueden entrar a mi canal directo donde tengo todas las ofertas. Se las voy a colocar para que puedan verlas. Y todos aquellos que quieran comprar productos de Luxor Computer, productos de tecnología, pues lo pueden hacer a través de ese código QR. Estoy comenzando apenas, vienen muchas más ofertas utilizando esta tecnología porque de esa manera no se infla el precio. Si yo tuviera que traer eso a Panamá, le tengo que poner los cargos de Panamá, los impuestos y después hacer el cálculo para enviárselo por DHL, pues saldría muy costoso y ahí nadie gana. Acá lo tiramos directamente de Estados Unidos, ellos se encargan, los proveedores que me surten a mí se encargan de pagar ese flete y ellos lo envían de donde sea, pero que esté dentro de Estados Unidos. Tú lo recibes en tu país, porque en tu país hay un mailbox, ya para cerrar, un mailbox, etcétera, que es una compañía que te permite conectar con Estados Unidos. Es un casillero, ese mailbox, etcétera, te va a dar un número que tú me das, donde están ubicados y con los datos tuyos, con tu nombre, y como ellos te dicen que tienes que escribirlo. Así mismo yo lo posteo, se lo mando a mi proveedor te dispara directamente a ese casillero y tú recibes la mercancía. La transacción la hacemos en Deal Shaker y yo me encargo de despacharles a ustedes a la dirección que me están enviando. Las cosas que son online no hay problema porque eso es algo que se hace por correo. Así que es mucho más fácil. Bueno, quiero darle las gracias a todos ustedes por haber llegado hasta este momento de este streaming y será entonces que nos vemos en otras transmisiones aquí por La Voz, que está constantemente diciéndole cosas a ustedes, este programa llamado Yo Soy Juan. Nos vemos pronto, cuídense.